Polémica maniobra, si las hay, el incidente entre Verstappen y Hamilton. ¿Qué es lo que interpretó la FIA para la sanción a Hamilton? Que para muchos tendría que haber sido más rigurosa. Hamilton no respetó el vértice de la curva. Esta es una clara imagen de donde la FIA encuentra el primer error del piloto británico. Ataca a Verstappen en el lugar donde Verstappen tenía la prioridad a la hora de cerrar la curva. La curva Copse, la curva número 9, es primero muy veloz y se va desde la cuerda externa hacia la interna. Quien tiene la prioridad es el piloto que va adelante. Hamilton inicia la maniobra de ataque, muy optimista él, a una velocidad demencial y poniendo casi el 50% del auto antes del vértice de la curva. Y esto es lo que dice incluso el documento de la FIA que avala su sanción. La maniobra tendría que haber sido así, pero más adelante, una vez que ese vértice de la curva estaba resuelto. Porque indefectiblemente no se puede hacer la curva de otra manera. Verstappen sí o sí tenía que cerrarla, como también tenía que cerrarla Hamilton, pero en este caso lo hace a destiempo. Quiero mostrarles esta otra imagen. Es el momento exacto del contacto. El momento exacto del contacto se da con un Hamilton jugado por el interior, como corresponde hacerlo, pero antes del vértice de la curva. Esto es lo que está juzgando aquí arriba, como vemos. Está juzgando la FIA y hace la aplicación del artículo segundo con varios incisos que no vienen a cuento del reglamento deportivo. Verstappen también estaba cumpliendo con la lógica de cerrar la curva, pero hay más evidencias que avalan de alguna manera lo que interpretaron los comisarios. Miren esto. Lo que pasaba previamente al contacto en sí en la curva Copse, en la número 9. Verstappen hace un movimiento defensivo, que es este. Se le pone prácticamente adelante el Lewis Hamilton. Esto es legal. El tema es que no empiece a zigzaguear, que no le cierre por un lado, que no le cierre por el otro y que no le deje opción a su oponente. Esa primera maniobra es legal. El que sigue buscando por adentro es Hamilton. Observen esto. Este es exactamente el momento previo a donde empiezan a decidir cómo doblar en Copse. Y se va contra el muro Lewis Hamilton. Fíjense el pasillo, imposible de ser superado, en las condiciones en las que Verstappen estaba defendiendo su posición. Y esto sigue dentro del límite de lo legal. Pero fíjense que ya Lewis estaba jugado a ir todo por adentro. Pero hay más todavía. Esta otra evidencia de cómo son las prioridades. Hamilton por adentro, bien cerrado contra el muro. Max Verstappen que decide ir a buscar el interior de la cuerda y ya dobla completamente el volante. Fíjense lo que era segundos antes. Décimas de segundo antes del contacto, del impacto. Verstappen ya va desde afuera hacia adentro y busca el vértice de la curva. Insisto, esto es lo que la FIA y los comisarios determinan como ilegal, que Hamilton haya hecho todo lo que hizo antes del vértice de la curva, sin respetar ese momento en una curva fuertísima, posiblemente de las más veloces que tiene el circuito. Verstappen ya había definido en su rol de puntero la posición. Repito, miren el volante completamente volcado a la derecha. Y acá hay una doble secuencia que me interesa mucho compartirlo con ustedes, de un piloto por afuera del incidente que es Leclerc cuando defendía su primera colocación, seguido por Hamilton, cómo abordaba Copse y cómo en general se aborda Copse, la curva número 9 donde todo sucedió. Copse, fíjense, se va por afuera, se va todo por afuera como venía Charles Leclerc, e inmediatamente después, es cierto, Hamilton estaba lejos aquí, ¿no? Le daba mucho margen para la maniobra. Inmediatamente después sucede esta otra imagen que quiero demostrar con ustedes. Se va completamente hacia adentro. Se va completamente hacia el vértice de esa curva. Esa es la lógica con la que todos los pilotos pasaban por ese lugar, incluido Verstappen y Hamilton. El tema que uno de los dos lo hizo a destiempo y Hamilton lo hizo a destiempo. Fíjense Leclerc, cómo de alguna manera explica perfectamente cómo se hace esa curva. Miren cómo se sale, observen. Se sale bien por adentro. Se sale bien por adentro de los pianos. Incluso con los tres indicadores naranjas que tiene ahí en el extremo derecho nuestro, el vértice de la curva. Esa es la lógica.
Esa es la lógica. Ahora, curiosamente, la carrera también, hay que reconocerlo, se define en ese mismo lugar, porque es ahí donde Leclerc se le va al auto ante el asedio de Hamilton en las últimas 2 vueltas de la carrera. En esa misma COPS vuelve Hamilton a sentirse fuerte para volver casi a manera de revancha a superar a un piloto y en un momento clave. Volvió a elegir el mismo lugar. En este caso le fue bien, porque Leclerc no pudo hacer ejercicio de esa prioridad, el auto se le espanta, se le va hacia afuera y ahí Lewis Hamilton termina ganando la carrera. Es cierto que algunos entienden que la sanción debería ser mucho peor en función de las consecuencias que tuvo, porque Verstappen terminó con el auto completamente destruido e incluso con un compromiso físico. Salió renqueando y atendido por los médicos como es protocolo. Afortunadamente Verstappen no tiene nada, pero lo que no se mide son justamente las consecuencias, sino la técnica de la maniobra para la aplicación de una sanción. Lo otro hubiese sido exclusión, pero no me pareció tan deliberado contemplando que esto se resuelve a más de 250 km por hora. Casi todas las curvas de Silverstone son ultra veloces y definir o redefinir una maniobra en ese momento es tan difícil para Hamilton como para el último piloto de la parrilla de la Fórmula 1. Esto es lo que quería explicarles con los documentos de los comisarios de la FIA en la mano.